No sé cómo empezar. Hubo una química Muy profunda, muy intensa. Cabe recalcar que tú tenías novio y yo tenía novia, pero fue como, platiquemos. La gente puede llegar a creer que contamos intimidades desde el día 1 y no es así. Sí sé con tu ex que eran unas peleas tremendas, ¿no? Tremebundas. Tremebundas. Sí. Mis otras exnovias se parecían un buen físicamente, así blancas, güeras, Ojos verdes. ojos verdes, ¿no? Pero sí nos hemos metido unas buenas, amor. Pero O sea, cansado cuando nos fuimos a vivir a Cancún, nos metíamos unas buenas. ya directo, o sea, de me cagas esto, ¿por qué haces esto? El hecho de que tú hayas tenido menos relaciones que yo es parte de que nuestra relación sea muy exitosa. Y voy a decir por qué. Es que ¿por qué? ¿No? Poco ¿Por mejor, qué me pero- lastimaste? Ajá. Tú eres mucho más normal y estable que yo. ¿Ante los estándares de qué o qué? No, ante los estándares de la psiquiatría. O sea, De quién es normal y quién no es normal. ajá, o sea, Ah, que, bueno. que quién está dentro de los estándares de la normalidad y quién no. Soy el único güey y con el que te casaste que saliste que era menor que tú. Menor que yo. Kenneth es 6 meses menor que yo. Les presento a mi cougar. No soy su cougar. No lo hubiéramos armado si hubiéramos andado 4 años antes, No, 3 años antes. No, ni de broma. También eres el tipo más intenso del mundo con el amor. O sea, estoy Sí. enamorado y te acabo de ver ahorita Sí. y siento que te amo. La neta. Nada más. Ay, claro que sí. Obvio. Y yo igual, la neta, Sí, yo sí, igual. sí. Con todos tuve problemas siempre por cosas diferentes. No me peleaba. Pues sí, no se veían. No nos veíamos y él estaba siempre con alguna mujer. ¿No? Y yo pues era de, pues ni madre, yo me voy con mis amigos, ¿no? Claro. O sea, de pues, ¿qué hago? O sea, la neta, yo creo que ese güey le huía cañón al conflicto y nos veíamos tan poco que fue el momento en el que nos veíamos todo era increíble. Pero pues no era real, eso es Claro. la realidad es que no era real. No, en general. Ay, neta sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén viendo, desde qué uso horario, a qué hora, todo eso. Porque somos vistos a nivel internacional. En este primer capítulo. Exacto. Y con internacional nos referimos a nuestras mamás Ajá. Y con nuestros hermanos que quizás nos vean en Estados y tal Unidos. vez algunos amigos, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo soy Marta Yo soy Kenneth. y este es nuestro podcast. Nosotros somos los creadores de un canal de YouTube que se llama Libro Abierto. Exacto. Y la verdad es que hemos tenido la suerte de que nos ha ido súper bien y entonces decidimos abrir un podcast de relaciones personales para no cerrarlo tanto como en relaciones de pareja. En relaciones personales creemos que nuestra experiencia de vida, pero además nuestra experiencia profesional y nuestra experiencia de vida en general, tanto a nivel personal como a nivel profesional, creemos que nos han llevado hasta aquí, hasta este momento. No sé si es el destino, la experiencia, las ganas, no sabemos qué sea. No mames, una combinación de todas. Una combinación de todas. Desde mi perspectiva. Y desde la mía también. A fuerza. Nos llevaron a este momento, a estar aquí grabando un podcast. Y bueno, pues este es un espacio en el que esperamos que lloren, que rían, que se diviertan, que se enojen, que nos critiquen. Todo. Lo que ustedes Que nos quieran, vean. pero que nos vean. Y que den una opinión así como honesta de lo que creen que somos nosotros, ¿no? Y por eso lo vamos a hacer nosotros, junto con amigos, familia, cuando quieran, ¿no? Como Gente cercana en ajá, general. gente cercana a nuestra vida. O sea, que sea como cuando estamos nosotros juntos, en la intimidad, por Ajá. así decirlo. Seguramente desde el segundo 5 se dieron cuenta de que somos súper intensos los dos. Siempre me dicen intensa a mí, pero la realidad es que también lo es él. Nada más que por algún motivo, nada me dicen a mí, pero también lo es él y bastante. Y tenemos como... Esto hablas en... Es por eso. Ajá, o sea, pero igual tú cuando hablas... No. Madres. Yo soy... Ahí hice un corte. Ustedes saben por qué. ¿No? Yo soy intensísimo, Cañón. pero tú hablas más que yo. No es que yo hablo mucho más, pero tú igual hablas súper fuerte, Hago más rápido, fuerte que tú. haces muchísimo aspaviento para todo, nada más que Cañón. yo hablo más. Sí, de Entonces acuerdo. quizás, y me clavo luego mucho en la textura, entonces quizás es eso.
Pero lo que ustedes no saben es que a puertas cerradas, él es mega clavado, se clava densísimo en la textura. Hey. Y entonces dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no mejor ponernos cámaras de frente y hablar de las cosas que de todas maneras hablamos desde que nos conocimos? ¿No? Porque Desde que éramos novios. desde que éramos amigos. Sí, de hecho, Desde que éramos nuestra amigos. unión en gran parte, Ujú. creo yo, se logró desde tiempo antes. De hecho, yo creo, algo Desde que hemos... que nos conocimos. Ajá, Ajá. eso, está o sea, eso, está cañón. Estos cortes la gente los va a entender. Desde que nos conocimos hubo una química día uno. Ajá. No tienes por qué decir química sexual o química de amigos o química de pareja o no. Química, punto. Pero hubo un desde el día uno. Sí. De hecho, cabe recalcar que tú tenías novio y yo tenía novia, pero fue como platiquemos, pero no en una onda romántica, sino Sí. como me caíste muy bien. Aunque yo te gusté. Ah, no. Desde el segundo uno. Pero yo fiel, como perro. Dijo, qué buena está la tía de Fernando. Sí. Se veía como grandecita. No, y ahorita ya estoy grandecita. No tanto. No, estamos chavos todavía. Bueno, a ver, nos conocimos en una despedida de solteros, de parejas. Nos conocimos por amigos en común. Ey. Un amigo de él se iba a casar con una amiga mía. Ajá. Fuimos a la despedida de solteros de parejas, pero Ajá. la historia es muy larga, pero ninguno de los dos llevamos pareja. Exacto. Yo Yo iba con un amigo y Marta... iba sola. Ajá, ajá, exacto. Y Marta era una de las mejores amigas de la que se iba a casar, exactamente. Y tú no eras de los mejores amigos, pero eran cuates, eran buenos cuates. Éramos muy buenos. Éramos, sí. El amigo con el que tú ibas, que era de tus mejores amigos, Ajá. era nuestro amigo en común. A huevo. Entonces tú fuiste de pareja con él, o sea, él te llevó, pues. Sí, de invita a Kenneth. Invita a Kenneth, es súper chido, tráetelo. Yo fui porque me invitaron. A huevo. Y ahí pues ya nos conocimos y la neta es que platicamos súper chido desde el principio. Hubo una química muy profunda, principio. muy intensa. Esto lo digo porque no sé, porque realmente, o sea, y quiero que eso lo sepa la banda que nos escucha, la gente que nos escucha. O sea, fue muy honesto que desde un principio nos agarramos cariño, nos hicimos amigos muy rápido. Muy rápido. O sea, yo ahí ya era como, ya había salido de la universidad, o sea, ya había salido 4 años antes. Voy a mencionar que no es el mosh. Lo que pasa es que estudió carrera y media, o sea, primero estudió una carrera, se quedó a la mitad, o sea, estudió música primero, en una escuela que llamaba Fermata, pero que de ahí salió medio mundo famoso de hoy en día, ¿no? Sí, mucha banda. Yo ahí me llevaba muy con Alex, te he platicado. Sí, el hijo de Manuel. Ajá. Ajá. Y en nuestra generación había como estrellitas. Sí. O sea, estaba Natalia Lafourcade, se acababa de salir, o sea, un año antes acaba de salir, y estaba Jimena Sariñana en mi generación, Sí. ¿no? Y Todavía como no ellos tengo dos, ni idea de quién eres. no. Ajá. Y como ellos dos, bueno, igual y si me dice, ese güey yo lo veía en Fermata, ¿no? O sea, Sí. puede ser. Y como esos güeyes más, o sea, famosillos, ¿no? Sí. Pero los menciono a ellos porque eran los de mi generación y yo con Alex me llevaba. Sí, eran muy cuates en realidad. Sí, hubo un tiempo en el que fuimos muy amigos. Sí. Era de mis 2 amigos de Fermata, Sí. Alex y Luis. Si Luis algún día llega a ver esto. Carnal. Sí, es que ese güey nos llevamos. los Sí. tres. Qué chido. Estudió la mitad de la carrera de música, se empezó a quedar sordo. Exacto. Y después se metió a estudiar comunicación y tal, entonces por eso terminó la carrera ya grande, porque fue carrera y media. Exactamente. ¿no? Sí, Pero sí, cuando nos conocimos ya tenías mucho tiempo de hace haber como salido 4 de la años o algo así. Exactamente. Punto es que desde que nos conocimos hicimos un clic muy denso, muy profundo, muy intenso. Sí. Yo sabía todo lo de su exnovio, bueno, porque éramos amigos. Bueno, pero el día 1 que nos conocimos tal cual, a pesar de que somos súper extrovertidos, súper abiertos, la gente puede llegar a creer que contamos intimidades desde el día 1 y no es así. Hablamos de babosadas por encima, superficialidades, banalidades y jajaja, y chiste por aquí, chiste por allá, pero en realidad contar cosas, pero en realidad contar cosas profundas, pues no. El día que nos vaya, personales, no. Y el día que nos conocimos, me acuerdo que estábamos platicando cañón, como cosas más densitas. Sí, no de una conversación casual en una fiesta cuando conoces a alguien. Como más denso. Ajá. Y es que sí tienes razón, retomando el que somos intensos los dos. Somos muy intensos los dos. Es muy cierto, de apasionados y no manches. Sí, y creo fervientemente que además de obviamente muchísimas otras cosas, además del amor y todo eso,
sea, yo creo fervientemente que nuestra relación se ve y se ha visto y se seguirá viendo fortalecida por lo mucho que platicamos, por la conexión tan profunda que tenemos en el momento de conversar. Es nuestra base más cañona. Ujú. Es la más Sí. cañona, la más cañona que tenemos. Sí. O sea, nos podemos perder horas platicando. El día que nos agarra la platicadera, Ujú. ¿no? Que yo hasta volteo el frutón así para que tú estés echada en la cama, Sí. ¿no? Y platicamos y así de, güey, y uno, Y seguro ahora- a las 4 de la mañana, Exacto. vámonos a dormir, es martes. Exacto, así de pronto volteo y le digo a Marta, amor, no hay pedo que son las 3 de la mañana. Ajá. Y Marta así, claro. Sí, hay que espérame, nada dormir. más déjame terminar este punto, Así, ¿no? 2 juegos, 5 memes, 26 videos y me voy a dormir. O en su defecto, 400 conversaciones, ¿no? También. Bueno, veo el celular para que ya no estemos dando tantas vueltas. Ok. Y entremos Y a lo sabroso. Entremos en materia. ¿Este podcast de qué se va a tratar? De que somos dos personas mega intensas, platicamos muchísimo, Somos nos muy clavamos felices. muchísimo, creo que somos muy felices como pareja. ¿Nos faltan cosas? Sí. ¿Siempre nos van a faltar cosas? Sí, ¿no? Pero nos sobra Pero amor nos sobra muchísimo. relación, comunicación. Nos sobra comunicación. O sea, hemos tenido problemas densos, densos en pero justo porque tenemos una comunicación. O sea, Ajá. nos abrimos y aunque nos duelan algo, pues es como, pues ahí está, ¿no? O sea, yo Sí. sé prácticamente, me jacto de saber todo de Marta y Marta Y sabe si no todo de todo, casi todo. Porque Sí, hay no, hay cosas que no, pero O sea, que es tu propia intimidad ya muy pura, tuyo, solo muy tuyo, tuya, muy tuyo. pero muy tuyo, exactamente, pero de ahí en fuera la neta es que sí, pues sí hemos sido muy vulnerables y creo que con los años nos ponemos cada vez más Más, vulnerables. porque sabemos, cada vez agarramos más la onda de lo importante, pero bueno. Sí. Sí, Y entonces este podcast en general, lo que vamos a hacer es, vamos a intensiar, pero siempre de algún tema en específico, no vamos a divagar, sino siempre va a ser de algún tema en específico y vamos a tener invitados, amigos, amigas, a familia, para que vengan, porque la mayoría de las personas a nuestro alrededor, llámese familia y sobre todo amigos, son igual de intensos que nosotros y se clavan cañón y platican muchísimo, ¿no? Y entonces creo que Todos pueden a su manera. aportar. Creo que en general, si no todos, casi todas las personas que tenemos a nuestro alrededor tienen trabajo personal, Sí. y tienen relaciones interesantes. En nuestra relación con ellos es interesante porque creo que no tenemos relaciones superficiales para nada. Creo que las relaciones superficiales que teníamos Ya no las tenemos. ya no las tenemos. De acuerdo. Como contigo. que solo nos quedan las relaciones los amigos y los ¿no? familiares, o sea, verdaderos, pues. Exactamente. Sí, Exacto. de acuerdo. Y entonces vamos a tener de invitados. Eso pasa cuando cumples 33, que es la edad que tenemos. No. Entonces vamos a tener invitados. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera edición Mames, qué señores. es hablar de nosotros, de nuestras relaciones pasadas, de nuestra relación presente. Hey. Y después ya vamos a empezar a abrirnos a temas diversos, pero todos siempre van a tener que ver con las relaciones personales. Sí, ¿Ah? exacto. Entonces, bueno, ¿me preguntas o te pregunto? A ver, tú primero. Ok, tú pregúntame. Venga. A ver, ¿cómo manejabas, hablando de relación de pareja, de relaciones de pareja? Ok. Ajá. ¿Cómo manejabas las discusiones antes en comparación con cómo las manejas ahora? Uf. No, sí las manejo muy diferente contigo y como con el resto. Sí, o sea. O sea, sí sé con tu ex que eran unas peleas tremendas, ¿no? Tremerundas. Sí. Se enteraba toda mi familia. Me llegó a platicar tu tía Laurita. O tu prima, o tu primo. No, pero la que más me platicaba de tus peleas era Laura. Ay, no, es que pasabas por ahí, se escuchaban los gritos. Es que yo vivía en un lugar que era un terreno muy grande. Kenneth vivía en un terreno enorme que se armaban unas fiestas muy chidas, la verdad. Muy chidas. Su abuelo tenía una constructora. Entonces, había 3 propiedades en un mismo terreno, pero eran propiedades muy grandes. Y estaban divididas por un jardín muy grande donde se armaban estas fiestas. Tertulias. Estas tertulias.
Laura, tu tía, Ah, me sí. contaba Entonces, cuánto odiaba a tu ex. sí, porque ella pasaba para entrar a Pasaba su por casa. ahí Sí, y escuchaba los gritos que se estaban metiendo. no, eso, o sea, fue una locura. Fue una locura, o sea, pero sí con las dos exnovias serias, 3 que tuve previo a ti, con una nunca discutí. Luego llegaremos a ese punto. Con la que Con la bailarina de ballet. Ya, ajá. Porque, o sea, siento que esa relación que tuviste fue como miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, fue tan Cañón. corta en realidad Ajá, que no llegaron ni siquiera al punto de tener problemas. Exacto. Se quedaron en la luna de miel. exactamente. Y Qué siempre chido, lo hemos, qué buen recuerdo. no, y siempre lo hemos platicado. O sea, y te lo he dicho a ti, se lo he dicho a ella, ¿no? Ujú. Es de los mejores recuerdos de mi vida, o sea, es como, estuvo bien chido. Ujú. Esa relación que tuviste que fue muy corta, pero que no por eso fue menos importante, Ajá, con ella nunca ni siquiera llegaste al punto de discutir, ajá, exacto. pero fue muy bonito. De hecho, hasta cuando, sí, y cuando terminamos hasta fue chido. Sí, o sea, hasta bonito terminaron. Sí, porque me quedé la mejor impresión de ella. Así como, no te pases. Recorcholis. Recorcholis. Ella siempre fue como chica linda y nunca llegamos a esta etapa, ¿no? O sea, estábamos como en el rush, en el enamoramiento. Ujú. Y con mis otras exnovias, que se parecían un buen físicamente, así blancas, güeras, Ojos verdes. ojos verdes, ¿no? Con ellas las discusiones eran o sea, era muy diferente a la discusión que yo tenía con alguna de ellas a lo que tengo contigo. O sea, por eso digo que no puedo, que si hay un antes y un después. Pero a ver, Contigo con la era uno, ¿cómo eran las discusiones? me fue súper infiel. Pero no, o sea, con la novia uno, ¿cómo eran las discusiones? Es que eran sobre eso, ¿cómo pudiste hacerme eso? Ah, o sea, pero no discutían de otras cosas. Regularmente no, y por eso fue como tan doloroso en su momento. O sea, no tenían problemas de otras cosas. Sí, yo no le caía como tan a su mamá y a su hermana. A su hermana me la gané con el tiempo. Ujú, Y nos llevábamos cañón después. ujú. Pero al principio yo no le caía bien ni a la hermana ni a la mamá. Con la mamá acabé X, pero con la hermana me acabé llevando muy. Papá es buena onda, Sí, ¿no? súper chido. Ajá. Siempre fue muy buena onda él. O muy serio o muy buena onda. Nunca fue grosero, Sí. la verdad. Incluso él fue a donar sangre a mi tía Me acuerdo. cuando mi tía Estaba enferma. Me acuerdo. Pero bueno, eso era con ella, ¿no? Con la siguiente novia güera, ella me mentía muchísimo. Y con ella fue como, ya era un hombre, ya no era un chamaquito, era más grande de edad. Y con ella era como muy, ya directo, o sea, de me cagas esto, ¿por qué haces esto? O sea, eran discusiones como mega enemigas, ¿no? Sí, pues es que o sea, ella como mi primer novia güera me engañaba y me mentía también, pero de ella yo no me daba cuenta, o sea, como que No, sí te das cuenta. sí, pero como que lo ocultaba mejor y yo estaba más apetado con ella que con mi primera novia. Bueno, lo que pasa es que por la primera sentías amor y por la segunda le No, llaman amor, pero pero tiene es que ver diferente. con esos lugares cuadrados a donde te vas a acostar, ¿no? Es correcto. Con la cama. Rectángulo. Sí, a huevo, a huevo. Rectángulo, claro. Y contigo siempre ha habido una comunicación cañona, nos guste o no, siempre o sea, tú me has enseñado a mí a comunicarme más. Sí, pero sí nos hemos metido unas buenas, amor. Pero O es sea, que tan todos. solo cuando nos fuimos a vivir a Cancún nos metíamos unas buenas. Sí, Hubo una por allá fuera de un restaurante, qué madre de Dios. sí, a dos de decir, ¿qué hice? ¿A qué me vine a Cancún con esta mujer? Con esta loca. Cuando vivíamos Sí, ya sé. en Odessa, también hubo una Sí. de ruda. Tú. Ay, sí, no, pero a ver, o sea, tú avientas la mano y digo, avientas la piedra y escondes el brazo. Y escondes la mano, haz bien el chiste. Güey. Eres como Beat de Volver al Futuro. Así de, Bueno, pero ya nos clavamos mucho en tus relaciones. estás la pierna y recoges el brazo. Ahora ya déjame decir Vas, a mí. vas, O vas. sea, bueno, a ver. Bueno, mi punto es mi comunicación contigo después Sí. del todo el rollo que me aventé Ajá. es mucho más sana. Y aunque ha habido más broncas por tener una comunicación, es más sano. O sea, es como esto no me late o esto sí. O sea, es como muy abierto. Ya. Creo que ha habido de todo, ¿no? O sea, ha habido, Claro. ha habido pero muy buenas más cosas. franquicias que están como ya fuera de
la conciliación, o sea, de realmente tratar de conciliar. Sí. ¿No? Sí. Si ha habido unos Pero- sombrerazos, pero bueno. Pero gana el amor, la buena comunicación. Sí, claro. En algún momento o yo lloro o tú lloras. Sí, exacto. ¿No? Así, es que ¿por qué? ¿No? Poco ¿Por mejor, qué me lastimaste? Ajá. Bueno, ahora sí, Bueno. contéstame tú. Creo que parte, y eso fíjate que nunca lo hemos platicado, pero lo he pensado desde hace muchos años. Ajá. Este año cumplimos 15 años juntos, por cierto. Entonces, cuando digo muchos años, son muchos. Muchos. Creo fervientemente en algo, en el que el hecho de que tú hayas tenido menos relaciones que yo es parte de que nuestra relación sea muy exitosa. Y voy a decir por qué. Ok, Porque creo que a pesar de que yo soy mucho más analítica que tú en básicamente todo, Sí. tú eres mucho más normal y estable que yo. ¿Ante los estándares de qué o qué? No, ante los estándares de la psiquiatría. O sea, De quién es normal y quién no es normal. ajá, o sea, Ah, que bueno. de que quién está dentro de los estándares de la normalidad y quién no. Tú ¿No? no ¿Quién estás. tiene más diagnósticos y quién tiene menos? Tutti frutti. Ajá. Entonces, a ver, yo tengo 3 diagnósticos. Tengo diagnosticado por neuropsicóloga, o sea, no es así de, oh, Dios mío, tengo cáncer de colon porque hoy hice suelto. O sea, no, sí estoy diagnosticada por profesionales. ¿no? Sí. Ajá. Que se sepa. Que se sepa, exacto. O sea, les recomiendo profundamente a la neuropsicóloga Alejandra Palacios Bustamante. O sea, de verdad es lo máximo que existe sobre la faz de la Tierra. Que la vamos a tener aquí, pero de La vamos a invitada tener aquí haciendo algo. como invitada, pero es mi neuropsicóloga y es lo máximo. Ella me diagnosticó con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por otro lado, mi psiquiatra me diagnosticó con trastorno de ansiedad generalizada y trastorno depresivo mayor. Entonces yo tengo 3 diagnósticos, lo que me hace más inestable que tú. O sea, eso ya es un hecho. Y tú nada más tienes diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Entonces, 3 diagnósticos con cada uno, ¿no? A mí me hacen más inestable. Sí. Más, Tú ganas. Ajá. O sea, pero sí soy más analítica que tú. Sí, no, sin duda. ¿No? Yo creo, o sea, que a pesar de que yo soy más analítica, como tú eres más estable, más mesurado, o sea, tus emociones no son tan, a veces volátiles como las mías, entonces creo que tú las experiencias que tuviste en tus relaciones pasadas, si bien fueron pocas, fueron suficientes como para que llegaras a tener una relación conmigo siendo un tipo muchísimo más maduro emocionalmente. Sí. Que muchos hombres, hablando ahorita en particular de los hombres, ¿no? De hecho, cabe recalcar de lo que tú estás diciendo, Ajá. que soy el único güey y con el que te casaste que saliste que era menor que tú. Menor que yo. Kenneth es 6 meses menor que yo. Les presento a mi cougar. No soy su cougar, pero soy 6 meses mayor. Pero la realidad a ver, es que... banda, comenten. No soy su cougar. Comenten. No soy su cougar. Aunque fueran 6 meses cougar o un día. tendría yo que mantenerte. Yo necesitaría ser rica para ser tu cougar, siento. Bueno, ya, pero la definición de cougar luego lo discutimos. ¿No? Okay. Pero la cosa es, que creo yo que como mis emociones, tan solo por el TDA, son mega, las tuyas también son súper intensas. Sí. Pero también creo que tú te puedes controlar mucho más que yo, porque yo por la impulsividad, la neta es que a veces me cuesta mucho trabajo. Sí. Entonces creo que yo necesité muchas relaciones. Ok. Sí, Siento como para que llegar a un equilibrio chido. A un equilibrio en el que llegara contigo y entonces ya llegara chido, ya entendiera mejor mis emociones, ya las supiera navegar mejor, versus estoy así, me muero por una estupidez. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y entonces creo que eso es por un lado. Y creo que por el otro, Ajá. creo que el hecho de que tú hayas crecido rodeado de puras mujeres y yo haya crecido rodeada de, sobre todo, más hombres que mujeres. Tenemos ese lado desarrollado, ¿no? Yo tengo muy desarrollado el lado masculino, tú el femenino, entonces creo que tenemos un entendimiento chistosito a nivel ambos géneros. Órale, va. ¿No? Esa es la teoría que tengo, ¿por qué nos llevamos también? Ok, es muy buena teoría. Y porque somos muy compatibles. El punto es que creo que el hecho de las relaciones que tú tuviste y las que yo tuve fueron las que necesitábamos tener para que creciéramos, estar juntos. Sí, lo hemos platicado muchas veces. No lo hubiéramos armado si hubiéramos andado 4 años antes, 3 años antes. No, ni de broma. 10 años antes. Ni de broma, porque la realidad es que,
Porque al final, o sea, por más que tú eres más tranquilo que yo, Sí. de todas maneras también eres el tipo más intenso del mundo con el amor. O sea, estoy Sí. enamorado y te acabo de ver ahorita Sí. y siento que te amo. La neta. Nada más. Ay, claro que sí. Obvio. Y yo igual, Loretta igual. Sí. Y entonces aquí ya fue chido porque los dos pudimos ser unos estúpidos juntos, ¿no? De acuerdo. Ajá. De acuerdo. Exacto. Pero bueno, mis discusiones Ajá. con mis exparejas eran tremendamente diferentes a como son contigo. A huevo, sí. O sea, porque de entrada creo que sí había un tema de inseguridad profunda de mi parte con todas mis exparejas. Sí. Que ya viene, o sea, hoy en día entiendo que soy una mujer muy ansiosa, muy depresiva y el TDA, la neta es que sí te hace tener un tema de desregulación emocional en el que sientas las emociones más intensas de lo que realmente son o de cómo las sienten las personas neurotípicas. Entonces yo sí siento así como de, pues sí siento muy intenso, ¿no? Entonces, Sí, no mames, luego que. problemilla, Sí. un Luego, problemilla para mí era muy luego me dices, grande. ¿estás de acuerdo? Y yo así. O sea, hay veces que sí, Sí, hay veces que la pero hay veces ¿no? como de, ¿estás de acuerdo que esto tiene que pagar por esto? Y yo así. No tanto, no estoy tan de acuerdo, pero yo sé. Sí, no, pero sí, si no claro. eres mi equipo va a valer madre. No, sí es como, no, exacto. O sea, cuando Sí, no he estado de siento- acuerdo, Siento que lo estás mencionando por cuando manejo. no, Sí. en general. Sí, no, porque existes, cuando existes en general. Ay, neta sí. Así, picando calabaja. ¿Estás de acuerdo que...? ¿No? Sí, cañón, la neta. Pero bueno, o sea, no importa. Bueno, yo con mis exparejas, Ajá. la neta es que sí fue muy cambiante, ¿eh? O sea, porque sí tenía problemas. Con todos tuve problemas siempre por cosas diferentes. Ok. Pero te puedo decir que, por ejemplo, con Sí, mi sí. primer novio, el que siguió después de ese, Sí. pero bueno, vaya, de los que siempre te he contado, con el primer Marco nos peleábamos por el mero hecho de haber nacido. Sí. O sea, por nacer ya. Sí, ya sé cómo. Ni siquiera te puedo decir de qué nos peleábamos porque nos peleábamos por todo, por todo. Sí, yo No sé. hay una sola cosa por la que no nos peleáramos. O sea, ahorita nos estaríamos peleando. Claro. ¿Por qué? Porque sí, porque no pusiste bien la cámara. Sí. Te estoy diciendo, Marta. Ajá, no, o sea, mal, ¿no? Fuerte. O sea, mal. Estaríamos ya peleando por tratar de hacer un podcast, ¿no? Y con el Marco 2 no me peleaba. Pues sí, no se veían. No nos veíamos. Y él estaba siempre con alguna mujer. ¿No? Yo estaba con alguna mujer. Y yo, pues, era de, pues, ni más, yo me voy con mis amigos, ¿no? Claro. O sea, de, pues, ¿qué hago? O sea, Claro, está claro. con alguien más, seguramente. No, como que siento que ese güey como que le huía a los enfrentamientos, pero como que de repente tuvo por ahí 2 que 3 panchitos de celos, aunque no lo creas, ¿eh? O sea, la neta, yo creo que ese güey le huía cañón al conflicto y nos veíamos tan poco que fue el momento en el que nos veíamos todo era increíble. Pero pues no era real, eso es Claro. la realidad es que no era real. Es de Disney, te veo así una vez cada. Te veo una 10 vez a días. la semana porque los viernes estaba trabajando, Sí. nos veíamos los sábados y los domingos estaba con su mami, No, más. O sea, no más. ¿no? Entonces era rarísimo, o sea, creo que solo nos veíamos los sábados y si de repente me daba el privilegio de verme el miércoles Wow. para comer y yo tenía que ir a donde él trabajaba. Pues, ¿qué? O sea, ¿qué me va a pelar? ¿Qué me va a pelear? Si además el güey así ni se despedía y era como esas personas que dejan las chambas sin avisar, Ok. pero él dejaba las relaciones sin avisar. Eso está muy Entonces, fuerte. creo que ya no tengo novio. ¿Cómo te enteraste? Pues, no sé, Pero no me claro, agrada, Sí, claro. ¿no? Eso está Entonces, muy pues, fuerte. ¿qué discutes con alguien a quien no ves? Sí, pues sí. Claro, es como yo con la primera relación de la que hablé hace ratito. O sea, que fue la primera novia que mencioné. No es lo mismo, pero parecido. O sea, tú lo veías tan poco que pues, casi no peleaban y todo era chico. Y yo duré tan poco, en general, aunque nos veíamos todo el tiempo, que nunca llegamos como a esta etapa de que estuviera de la mierda la relación. Sí. ¿No? Se Claro. parecen en eso. Bueno, a ver, creo que vamos a tener que cortar el primer capítulo en una pregunta. Por eso abrimos el podcast, porque en 35 minutos pudimos responder una pregunta.
Entonces, bienvenidos al podcast en el que todo se trata de responder una pregunta. Sí, o sea, está cañón. Bueno. Era como un intro para que supieran. Es un intro como para que nos conozcan. Poquito. Nos van a ir conociendo. Porque estos primeros capítulos creo que los van a ver nuestras personas conocidas y van a ser como, claro que esos son Marta y Kenneth. Claro. ¿No? Pero cuando lleguen nuevos, se van a enterar de cómo somos. Y Claro. estos somos nosotros. Vamos a tratar de sí seguir un guión, es decir, contestar las preguntas sin desvariar tanto. Pero bueno, creo que podemos cortar aquí el primer capítulo. Despídete. Bueno, pues bye. Estén bien. Hasta luego. No, bueno, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos pronto. Bye.